Brian Jones, miembro fundador de la legendaria banda Rolling Stones, fallecido a los 27 años. Robert Johnson, leyenda de la guitarra, de quien se dice vendió su alma al diablo para poder tocar de esa manera en la que lo hacía, fallecido a los 27 años. Jimi Hendrix, considerado como uno de los mejores guitarristas de su tiempo y de la historia, fallecido a los 27 años. Jim Morrison, el legendario Rey Lagarto, fallecido a los 27 años. Janis Joplin, la bruja cósmica, fallecida a los 27 años. Kurt Cobain, el líder de la legendaria banda Nirvana, fallecido a los 27 años. A todas estas personas que siendo muy jóvenes ya eran consideradas leyendas de la música, les llegó una forma de morir muchas veces trágica, otras veces desagradable y algunas veces más misteriosa. Desde entonces, a todos ellos les llaman el Club de los 27. Desde entonces, cuando un músico talentoso, pero de vida trágica, llega a esa edad, sus fans empiezan a temer que les llegue una invitación de tan selecto club, una invitación que no puedan rechazar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué justo a los 27 años, esa edad que te da cuando sumas 3 nueves? Es que gente que tiene un futuro tan grande por delante se va para siempre. Sí, es un tema bastante curioso, un tema del cual se han hecho investigaciones, teorías, debates y mucho más. Por ejemplo, se cuestiona mucho sobre si hay un significado detrás del 999, o también se habla de posibles rituales practicados por cultos que se mueven en los bajos mundos, que ven en estas grandes estrellas, pero también muy jóvenes, una carga especial, un algo que no pueden sacar de ninguna otra persona. Se habla también de conspiraciones familiares que están ahí para acabar con esos jóvenes con unas grandes fortunas con las que creen que pueden quedarse. E incluso se ha llegado a hablar de pactos con el diablo o con entidades más allá de toda nuestra comprensión. Podríamos perdernos horas y horas hablando de todo eso. ¿Y saben qué? No les niego que sería muy entretenido. Pero en sí es bien fácil hacer que todo este tema pierda su magia. Es bien fácil ver lo que hay al fondo de él. Simplemente por pensar en un simple concepto, por pensar en un error que la sociedad no para de repetir una y otra vez. El concepto de la romantización. La romantización incluso de las cosas más jodidas posibles. Sí, bandita bonita, la palabra mágica, romantización. Cuando las personas y la sociedad quieren ver la realidad a fuerza, de un modo acá bien dramático, bien poético, sin importar que al hacer eso, tal cual puedan agarrar algo tan jodido como lo es tener una muerte en terribles circunstancias y hacerlo quedar como la cosa más bella de la realidad, la cosa más bella y deseable. Algo que logran que se vea tan increíblemente hermoso que no es raro encontrar adolescentes que te dicen que los 27 años es la fecha en la que ellos quisieran irse. Todo esto del Club de los 27 no es algo que sirviera realmente para entender todo este tema, porque ni siquiera es un tema real. No, es algo que ha servido más que nada para vender revistas, generar clics en páginas de clickbait, romantizar la depresión y los trastornos mentales como las adicciones, generar cientos y cientos de páginas con teorías. De gente, que esto no es mentira, en serio, no es mentira, gente que asegura que el fallecimiento de Jim Morrison de alguna manera u otra fue planeado por el gobierno mundial, o incluso el de Kurt Cobain, porque por alguna razón un músico sabe secretos de Estado, o secretos del mundo. Somos seres muy sencillos. Para entender los grandes dilemas, preguntas y fenómenos de este mundo, nuestra mente necesita historias, necesita anécdotas, necesita algo con drama, una sensación de que algo empieza en A y termina en B, pasando por C. Obviamente, muchas de las veces, las respuestas a muchas de las grandes preguntas en este mundo no son historias, no son dramas, pero aún así, como nuestra mente prefiere las narraciones, pues terminamos solo agarrando aquellas informaciones, aquellas sensaciones sobre las cosas que nos hacen sentir que estamos viendo una historia, como una película. Por eso vemos a mucha gente que no le gusta estudiar historia, ya saben, así con datos, con textos largos y todas esas cosas. Pero cuando tú les presentas la historia, así como una especie de gran cuento, de gran película de Disney, donde unos malos malosos querían impedir que los buenos buenosos salvaran el mundo, ahora sí la gente dice, oh sí, es que así fue este evento histórico, y así te lo repiten una y otra vez. Bueno, en este caso del Club de los 27, la gente, pues otra vez, se fija más en todas esas cosas que suene bien mágico, mítico, místico y hasta bonito.
Se fija en esto de la edad, en que eran famosos y talentosos y muchas veces muy atractivas esas personas que fallecieron, pero no se fijan en cosas que, si quisieran de verdad entender el asunto, deberían fijarse, como por ejemplo que no, las leyendas de la música, los músicos reconocidos, no fallecen en mayor proporción a los 27 años, más bien fallecen en una franja de tiempo que va de los 25 a los 32, donde si hubiera un número en especial, pues serían los 28 y 29 años. Pero pues igual, esto se ignora porque ya no suena acá bien magicote, ¿no? Ya no suena como los 3 nueves. Hay un significado detrás de todo esto. ¿Pero cuál es? ¿Qué es lo que sabían? Y 2, el agujero gigantesco en el suelo, que las personas simplemente prefieren ignorar por el 27 y esas cosas. Si tú eres un músico profesional, tienes un ligero incremento en tus probabilidades de que fallezcas joven y de que fallezcas en ciertas circunstancias nada agradables. Y todo esto, pues no es por una magia, no es por un culto malvado, sino por algo que casi todos saben, como el hecho de que la industria musical es súper exigente, es inhumana, lleva a los músicos a consumir todo tipo de sustancias con tal de aguantar su trabajo. Ahí estuvo Avicii, quien pues no falleció a los 27, pero si hubiera fallecido a los 27, el club de los 27, es que es esa edad a la que se van los grandes músicos. Y nadie hubiera dicho, pues de eso, de que la industria musical está bien jodida en cuanto a la presión que le mete a sus músicos, o de cómo los medios de comunicación literalmente están esperando a cualquier mínimo error de los músicos o de los famosos o de quien tú quieras para hacerlos papilla. Ahí estuvo Britney Spears, literalmente le quebraron la cabeza. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado con ella? Y si eso hubiera pasado, el club de los 27. ¡Wow! Es que, nada tan hermoso como triunfar joven y dejar así un cuerpo hermoso y que todos digan, vivió como una leyenda. Por eso es lo que les digo, que es un error de porquería que la sociedad no para de cometer. Para analizar todo tipo de problemas, nos fijamos en lo que suena así bien chido, en lo que hace así mucho sentido en nuestra cabeza. Y los datos, los hechos, es como de... No, pues tan chidos, bro. Cuéntame más. Y ya por último, el hecho de que han sido más músicos del mundo los que han fallecido a los 27 años, pero que no entran aquí como que en lo aesthetic y no sé, qué romántico. Por ejemplo, el Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Pero pues ¿quién va a poner en el club de los 27, así en los murales de Francia y de Europa y todas esas cosas, al ídolo de la música regional mexicana? ¿Quién? ¿No? A pesar de que acá mi Gallo de Oro sea bien goth. Y me imagino que para este punto del video pues estarán diciendo... ¿Y qué querías decir con todo esto, viejo? ¿Solo le estabas gritando a las nubes? No. Acá en México, los terremotos que más han angustiado a la ciudad capital han ocurrido en el mes de septiembre. Tanto así que muchos se han creado ya la idea, la maldición, la historia de que cada septiembre hay una magia especial. Algo que lo destina a ser un mes donde siempre va a haber un desagradable terremoto. O por lo menos algo malo va a pasar. A veces toda esta necesidad, todas estas ganas de entender el mundo y a la vida a través de historias o de detalles fáciles de entender que nos hacen sentido, pues no solo nos lleva a historias románticas, realmente nos puede llevar a cualquier tipo de historia. Por ejemplo, a historias de terror, que cuando no las creemos, las aceptamos como la verdad definitiva, y que sin darnos cuenta, nos pueden llevar a ideas cada vez más equivocadas y más dañinas. Justo por toda esta idea de la maldición de septiembre, muchas personas empezaron a seguir a falsos gurús que aseguraban que podían predecir cuándo iban a ocurrir nuevos terremotos y que aprovechando la gran fama que ganaron con toda esa gente que solo buscaba una salida a todo su miedo, también, pues aparte de ganar buen dinero, empezaron a esparcir todo tipo de informaciones pseudocientíficas y dañinas que la mayoría de las veces ya no tenían nada que ver con los temblores. Cosas que si no hubiera pasado todo este miedo por la maldición de septiembre, nadie les hubiera hecho caso. Deja tú que les creyeran, nadie les hubiera hecho caso. Pero la cosa no se queda aquí, pues la cosa se pone bien puerca cuando vemos que en Estados Unidos, en 1980, casi toda la sociedad comenzó a sentir un profundo y constante horror al satanismo. Sí, la gente de allá comenzó a pensar que todo el país estaba plagado de satanistas que hacían cosas muy satánicas para destruir a la familia, a los niños y sobre todo al mundo. Era una sensación tan terrible que la gente sospechaba hasta de sus vecinos cuando utilizaban ropa negra.
Esto, si lo quieren leer mejor, lo pueden encontrar en Wikipedia como pánico satánico. Bueno, en ese periodo hubo un sinfín de denuncias que aparecían en todos lados, medios de comunicación, pláticas, conferencias, escuelas y hasta políticos que aparecían y se nombraban a sí mismos como los grandes paladines contra este nuevo gran problema que azotaba América. Hablamos de una gesta tan heroica y tan grande por salvar el mundo que hoy ya prácticamente nadie se acuerda, o que por lo menos para toda la gente fuera de Estados Unidos es como de ¿Qué? ¿Qué onda con esta gente? bueno, este tema se acabó porque vieron que sí, aunque había cientos de personas diciendo es que se están perdiendo los niños, es que se los están robando y todo eso, cuando la policía buscaba reportes o incluso una familia que dijera, bueno, tu hijo se perdió o algo así, no, ahí está, míralo, pues no encontraban nada de nada. Después de varias décadas se sabe que muchos de los testimonios que daban niños, jóvenes y otros más sobre toda esta terrible realidad fueron obtenidos en interrogatorios muy mal hechos y en terapias donde los propios terapeutas inducían a los pacientes a decir que habían estado expuestos al satanismo. Y quizá algunos dudarán, algo que es bueno. Dirán, ¿y ya así se acabó tan de fácil? ¿No es sospechoso que simplemente una cosa de la cual todo un país entero estaba asustado no fuera cierta y ya? O sea, ¿no hay algo detrás? Bueno, pues es que sí, tan pronto pasó todo eso ya dejó de haber reportes nuevos. Sin embargo, de hecho sí volvieron a aparecer reportes en otro país, en Reino Unido. Y justamente eso pasó porque terapeutas que se habían entrenado en Estados Unidos con esas técnicas terapéuticas malas, en los años que había durado el pánico, llegaron a ese país a aplicar exactamente las mismas ideas. Y obviamente la cosa se volvió a repetir, atender reportes y ver que en general eran provocados por malas prácticas de los terapeutas. Y saben, me gustaría decir que esto solo es algo que viene en internet, pero a mí me pasó algo similar. Por WhatsApp, en los grupos de la familia, ya saben, ¿no? En los grupos de la colonia, del municipio y todo eso, empezaron a pasar cadenas que decían que los días se sentían con una vibra pesada, rara, que muchos niños estaban desapareciendo y no llegaban a su casa, que desde hace unas semanas, afuera de las escuelas, se estaban parando misteriosas camionetas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que ese lugar en donde vivía hace muchos años, quemaron una camioneta que le pertenecía a un carnicero que fue a recoger a su hijo a la escuela. La gente, completamente horrorizada y llena de pánico, dijo, ¡esta es la camioneta! ¡Está fuera de una escuela! ¡Tiene que ser la camioneta! Y la quemaron. Por fortuna, nadie salió herido. Bueno, excepto que consideres que perder 80,000 pesos de material y más la mercancía y todo eso no es haber sido herido, pero bueno, ustedes me entienden. El problema es que la gente, nosotros mismos, compartimos estas ideas porque suenan con mucho sentido, simplemente porque nos las contaron a manera de una historia, un inicio. Algo está pasando, los días se sienten raros. Un nudo. Niños desaparecen. Una resolución, un final, un clímax. Hay camionetas afuera de las escuelas. Y bueno, gracias a eso nos lo creemos. Y creemos que si lo compartimos lo más rápido posible, porque ya sentimos pánico y miedo, vamos a hacerle un bien a la sociedad. Estamos de verdad ayudando a que algo bueno pase. Irónicamente, cuando pasa todo lo contrario, nos dicen datos exactos. Nos dicen, tal hora, un vehículo con estas placas, esta imagen y todo esto, este individuo en particular desapareció y esta es la familia afectada. Las personas se lo toman menos en serio porque son como datos nada más. Y es como de, qué feo. Nadie les está diciendo, oh no, es que es una plaga, no, es esto, es lo otro. No, la gente misma termina haciéndose su propia historia y así escuchas a muchos diciendo, seguro andaba en malos pasos, eso le pasa por esto, y así. Y pues eso, esto nos pasa con el Club de los 27 años y con un sinfín de otras tantas cosas más. Por eso yo te invito a preguntarte, ¿cuántas cosas de verdad las conoces como son? Y no solo conoces una historia sobre las cosas. Por esto hay que tener bien en claro algo. Muchas veces no sabemos informaciones ni verdades. Simplemente sabemos la historia que alguien nos quiso contar. Con un toque de pánico, un toque de romance, un toque de drama. Historias que siempre están contadas desde un punto de vista, que lo queramos o no, nos condicionan a cómo vamos a entender y saber todo eso que según nos están contando. Por eso así, una historia que nos muestra cómo la industria musical puede llegar a ser terrible al punto en el que quiebra a sus artistas, se puede transformar en el Club de los 27. ¡Wow! Es que triunfar en la vida, destruirse y luego
irse en el mejor momento, en el momento en el que más guapo estás y eres joven y eres famoso y una leyenda. Dios mío. Les agradezco todo su apoyo, de verdad. Bandita bonita, son todos ustedes unos grandes, unos capos que me hacen decir 5 de asada, por favor. Si te ha gustado este video, déjame un comentario. ¿Qué otra historia mágica donde la gente se fija en las cosas sin sentido y no en lo que debería fijarse, conoces? Sin más por el momento, si te ha gustado este video, dejar tu comentario, una manita arriba y un compartido sería de gran ayuda. Sin más por el momento se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es una historia, una anécdota artificial.